Bienvenidos a este mensaje dominical de la Iglesia Bautista El Alba, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. En las Escrituras podemos ver nosotros que Dios tiene un propósito para cada una de las personas en este mundo. Desde que Adán pecó en el jardín del Edén, el propósito de Dios ha sido la salvación del hombre y la reunificación con Él. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 dice la Biblia: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Esta obra de vida eterna tiene que ser por fe en Cristo, su muerte y su resurrección, porque la vida eterna no la podemos ganar, ni como humanos la podemos merecer. No lo podemos ganar ni merecer porque el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. El pecado nos separa de Dios y de su gloria. En Romanos 3:23 nos dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que estamos separados, que estamos desterrados, que estamos lanzados lejos de la gloria de Dios por el pecado. Pero Dios en su amor es misericordioso y quiere perdonarnos y darnos vida eterna. No obstante esto, Dios también es justo y no puede ignorar la consecuencia del pecado. Dios también es santo y el pecado no puede existir en su presencia. Cristo en su sacrificio en la cruz da la solución final a la separación del hombre con Dios. Cuando aceptamos el regalo de la vida eterna con fe, confiando en Jesús y su sacrificio perfecto para la redención de nuestras almas, pidiendo perdón de pecados y creyendo que Jesús nos quiere y nos puede perdonar, la Biblia dice que Él perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Para esto Dios nos llama, y Dios nos llama a la confesión para el perdón de pecados. En 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Dios también nos llama a creer para darnos el regalo de la vida eterna. La Biblia dice en Juan 6:47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En tiempo presente, desde el momento que creen en Jesucristo. No en el futuro, no cuando nos muramos, sino ahora, creyendo en Jesucristo, tenemos vida eterna. Y Dios nos llama también a la santidad porque Él es santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios desea que nuestras vidas sean un reflejo de su santidad. Muchas veces esto es difícil de ver y entender porque la vida es difícil para nosotros. En nuestro texto hoy, de Santiago capítulo 1, versículos 13 al 17, la Biblia dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto no lo entendemos o no es fácil de entender porque hay mucha incertidumbre y pruebas en nuestras vidas. Pero Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Este texto nos dice que cuando somos tentados, no es Dios el que lo hace. No, Dios no puede ser el instigador ni el origen de nuestra tentación. Porque Dios es santo, porque todo lo bueno mana del reino de Dios, porque ninguna maldad proviene de Dios, porque todo lo santo proviene del Padre. La santidad de Dios hace que sea imposible que Él sea tentado. También la santidad de Dios hace imposible que Él nos tiente a nosotros. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro.
La naturaleza misma de Dios hace que Dios no pueda tentar a nadie. Entonces, ¿de dónde viene nuestra tentación? ¿Por qué es que somos tentados? Volvamos a nuestro texto en Santiago, ahí la Biblia da la respuesta. En el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos nosotros tenemos pensamientos y deseos que no concuerdan con la santidad de Dios. Y esto se evidencia porque vivimos en un mundo lleno de maldad, donde vemos cosas que están de acuerdo con nuestros deseos desordenados y nuestro apetito por los placeres deshonestos, pero en desacuerdo con la santidad de Dios para nuestras vidas. Este texto nos enseña que la tentación al pecado viene de nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios gustos y deseos. Cuando decidimos seguir a Cristo, renunciamos al pecado a favor de su santidad. Pero si empezamos a ceder a los gustos de nuestra naturaleza, es cuando somos tentados. La naturaleza pecaminosa del hombre nos tienta al pecado. Esto crea una verdadera batalla en la vida del creyente. El deseo de seguir la santidad de Dios conflictúa en batalla contra nuestros deseos carnales. Es una verdadera lucha. El apóstol Pablo describe esta lucha en Romanos capítulo 7, versículos 22 al 24, cuando dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Clama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y podemos escuchar la desesperación en el temple de voz del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando cedemos a la tentación y pecamos, es ceder a nuestra propia naturaleza carnal en contra de la voluntad de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos da fuerza y confianza para enfrentar la tentación. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todas las tentaciones en el mundo son humanas de nuestra propia concupiscencia. Dios es fiel para que nosotros lo podamos vencer. Cuando somos seducidos por nuestras concupiscencias al pecado, es un error pensar, dice Santiago, que provienen de Dios o que Dios tiene la culpa. En el versículo 16 y 17 de nuestro texto dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios que nos ama y que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros y darnos perdón y vida eterna, no cambia. Él tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Todas las cosas buenas provienen y vienen de Él. Dios es el mismo hoy, mañana y por toda la eternidad. Él es eterno, sin cambio y sin variación, y esto nos da confianza. En Él no hay ni lo que se parezca a la variación y el cambio, ni sombra de variación. La estabilidad y la inmutabilidad de Dios nos da poder y confianza para enfrentar el mundo y vencer la tentación y el pecado. El apóstol Pablo, inmediatamente después que clamaba en Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escribe en Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Su verdad nos hace libres del desánimo. La verdad de Dios nos libera de la desesperación. La verdad de Dios nos fortalece contra la tentación y el pecado. La verdad de Dios nos permite vivir vidas piadosas delante de Dios.
La verdad de Dios y la fe en Jesucristo perdona nuestros pecados y nos da el regalo de la vida eterna. Usted puede tener perdón de pecados y vida eterna hoy. Usted puede tener la ayuda de Dios para vencer todas las tentaciones. Cree en el Señor Jesucristo. Ten fe en Jesucristo y serás salvo. Padre, gracias por tu amor. Gracias por todos los que han escuchado este mensaje. Bendice el mundo, sana el mundo. Bendice México, sana México. Dale consolación y paz a los enfermos y a sus familiares, que podamos saber todos nosotros que tú estás en control de todos. Aleja de nuestras mentes la tentación del desánimo. Aleja de nuestras mentes la tentación de la desesperación. Ayúdanos, Señor, a confiar cada momento en ti, que tú eres el Dios todopoderoso, inmutable, que no cambia, que nos ama y que tienes nuestro cuidado en mente y en tu corazón. Si hay alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, que hoy sea día de salvación para ellos. Que puedan reconocer que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que murió en la cruz por sus pecados y que pidiéndole perdón de sus pecados, Él quiere y los puede perdonar y darles el regalo de la vida eterna. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga.